Esas serían las cosas, podemos decir, que en esta primera parte se hace mucho hincapié en los talleres. Bueno, ahora pasaríamos a la segunda parte. Iríamos hacia una noción ampliada de salud pública, ¿no? Que tiene mucho que ver con parte de los debates que se hicieron, como bien sabéis muchos de vosotros, o si no todos, en los debates del Libro Blanco, ¿no? Bueno, sobre ese tema se apuntaron varias reflexiones previas. Por un lado, salud pública como un concepto históricamente dinámico y estructuralmente complejo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con la definición primera. Hay algunos compañeros que dicen, bueno, salud pública es lo de siempre, lo que siempre ha sido salud pública. Bueno, la sociedad cambia, nuestras cabezas cambian, ¿no? A veces cambiamos tanto que ni siquiera nos hemos dado cuenta que ya hemos cambiado, ¿no? Entonces esa idea de que salud pública es una noción, a mí me gusta la idea de noción más que de concepto, el concepto es como si cuadriculado, pero es lo de menos, que cambia, que está vivo y que por lo tanto hay que tener transformaciones dentro de esa propia idea. Una idea que a mí me parece que en el taller también salía como fundamental, que yo creo que es otro lugar común, es la idea de la sociedad de consumo. Es decir, estamos en una sociedad de consumo, la medicalización de la salud tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, la incorporación de vacunas que todos tenéis en la cabeza en los calendarios vacunales tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, no solamente con la presión de la farmacéutica, sino con esa idea que promueve la sociedad de consumo del bien rápido como un placebo, ¿no? Como decía una vez un chiste, el efecto mancebo, decía uno, ¿no? El efecto placebo, eso de que, bueno, eso tiene mucho que ver con esto. Además del tema de los medios de comunicación, el tema de la innovación científica, que yo creo que eso es relevante, y que en salud pública, yo creo que el mismo Libro Blanco, uno de los grandes déficits para mí es la innovación científica, prácticamente pasamos sin mirar, y sin embargo es un tema cardinal en salud y en salud pública, y eso es una debilidad, podemos decir, nuestra como colectivo. El tema de la multiplicidad de actores y el tema de la participación social, que por sabido, podemos decir, no hace falta, por sabido no quiere decir que se haga, sino por sabido la importancia que tiene. Bueno, también se recuperó la idea del Libro Blanco, que sabéis que viene de un autor francés, de un antropólogo francés, como la salud pública, no tanto como un espacio de poder, no tanto como un espacio de autoridad, no tanto como una institución, sino como un conjunto de prácticas sociales, políticas, profesionales, técnicas, que se dedican, podemos decir, a hacer lo que llama este hombre un doble espacio de traducción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros, como bien vosotros sabéis, cualquier problema social, cualquier conflicto social, cualquier determinante de salud, lo hacemos de salud. Es decir, pues la desigualdad social se traduce en salud en tal tema. La vivienda en mal estado y las humedades se traducen en tal tema, ¿no? Hacemos esa traducción en términos de salud. Y luego hacemos una traducción en términos de salud individual a una transformación de salud, vamos a llamar colectiva, poblacional, social o como lo queramos denominar, ¿no? Bueno, entonces eso sería esa idea de espacio de mediación, en la cual la institución tiene un lugar, pero es una parte, ¿no? Eso nos llevaba, podemos decir, a plantearnos, bueno, lo decía esto para el tema del ánimo, lo llamábamos el diamante de la salud pública, ¿no? ¿Qué significaba eso? Sabéis que los diamantes son como poliedros, ¿no? Bueno, pues cada uno de esos vértices, podemos decir, si entendemos que la salud pública es un espacio de mediación entre lo que estamos diciendo, cualquier tipo de fenómeno social y su expresión en salud, entre cualquier tipo de actor social y el sistema sanitario, aquí hay un espacio de mediación, las asociaciones de vecinos, la gente que va a una mesa de salud en un barrio, ¿no? Son actores que entran en más o menos conflicto con el sistema sanitario, con demanda, con relación, pero ahí hay que establecer un puente, bueno, por lo tanto hay que establecer un espacio de mediación, entre la dimensión individual con la que vivimos muchas veces las cosas, ¿no? Aquí podríamos decir, cuando vamos al médico, a la atención primaria, está muy clara este tema, pero cuando pasa a lo colectivo hay otra dimensión, ¿no? Y tiene otra dinámica. Hoy, por ejemplo, en la radio, lo digo por poner un ejemplo actual que todos vivís, ¿no? A nivel colectivo se nos dice que la gripe A aconseja vacunarse. Por cierto, que he visto que no se llaman grupos de riesgo, sino grupos prioritarios, ¿no? En la publicidad. Y sin embargo, muchos de los médicos y muchos de los ginecólogos a nivel individual dicen que no se vacunen, ¿no? Ahí hay una tensión. Bueno,
salud pública es un ejemplo tonto, pero de estos días. Salud pública tiene que hacer esa tarea de mediación. Y luego hay otra tarea de mediación que yo creo que es cardinal, que en estos talleres se debatió poco, pero que se ha debatido mucho entre todos nosotros, entre lo que podemos llamar la dimensión técnico-profesional y la dimensión política. Ahí hay otro espacio de mediación. Yo creo, y eso es mi opinión personal, no es lo que saliera en el taller, esta dimensión se tocó poco en el taller, quizá porque se hubiera discutido mucho en otro ámbito. Yo creo que desde aquí, podemos decir, este espacio, que sería nuestro espacio, es vivido por muchos profesionales como si debiera estar aquí. Es decir, muchos profesionales se viven aquí y no se viven aquí. Eso lleva a que desde el ámbito profesional se reduzca la dimensión política básica que tiene que tener cualquier dimensión de salud pública. Se entiende que lo político es lo partidario, que no es lo mismo, y entonces se deja que la política invada, podríamos decir, este espacio. No sé si me explico. Si la salud pública no tenemos capacidad de generar un discurso político, no me refiero a un discurso PSOE, PP, Izquierda Unida, es lógico que el político gane ese espacio. Y entonces nosotros cada día estamos más reducidos aquí. Entonces yo creo que eso es una dimensión entender, y además esto es una dimensión dinámica, te quiero decir, a veces vamos a estar más aquí, por ejemplo, ahora con la gripe A o con la gripe N1, pues estamos más aquí, ¿no? Pero a lo mejor en otro momento vamos a estar más aquí, o en el ámbito, podríamos decir, ¿no? Entonces entender que esto además se mueve y que nosotros tenemos que estar ahí trabajando es fundamental. Bueno, eso sería un poco el espacio de la mediación y algunas de sus principales dimensiones o vectores. Pero claro, plantearse esa dimensión amplia es una especie de vértigo, ¿no? La dimensión restringida está chupada. ¿En qué consiste salud pública? Lo que competencialmente es salud pública. Yo ahí no tengo ningún problema. Estoy en el departamento, me da igual. De calidad de servicio de los sonajeros. Pues, ¿cuál es el departamento de calidad de servicio de los sonajeros? Esa es mi competencia de salud pública. Miro que los sonajeros chinos no traigan pintura con veneno. Defender la noción amplia, lo digo en exagerado, me conocéis algunos y sabéis que es broma, ¿no? La noción amplia nos pone en una especie de tierra de nada y de incertidumbre que a dónde nos asimos seguros, ¿no? Aparecen los problemas de los límites siempre, ¿no? Es decir, siempre que aparece la noción de salud pública, aparece la noción de límite. ¿Hasta dónde, ¿no? ¿Desde dónde? ¿A dónde ponemos la raya de salud pública? Por ejemplo, urbanismo que mejora la salud de la población, ¿es salud pública o no es salud pública? ¿No? La gente que está trabajando en el hospital de la Princesa, ¿es salud pública o no es salud pública? ¿A dónde está salud pública, no? Si no tenemos la frontera de la competencia. Por lo tanto, hay que debatir un poco los límites. Está muy vinculada a la dimensión de la autoridad y del liderazgo en salud pública en el sentido amplio, es decir, ahora por ley la ministra de Sanidad dice tal cosa y hay que hacerlo, ¿no? Esa es la potestad, esa es la autoridad, no en el sentido que estamos de la capacidad de convicción, sino que es la orden, la ley. Pero si no tenemos eso, ¿cuál es nuestro espacio de autoridad? Bueno, y otro sería, y junto con esto está muy vinculado, la dimensión de la evidencia y la dimensión de la argumentación. Son tres dimensiones que enseguida aparecen en cuanto que nos podemos poner a pensar en la dimensión amplia de salud pública, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de que esto es un hecho constatable, podríamos decir, y que implica un problema de salud de la población, ¿no? Cuando alguna vez me había oído ese ejemplo, cuando estuve trabajando en Vallecas, los vecinos de Villa de Vallecas dicen que hay más cáncer, ¿no? Por los temas electromagnéticos, por la sepiolita, por, ¿no?, Valdebernardo, bueno. Ellos tienen una evidencia, en tal vivienda hay tantos muertos, en tal vivienda hay tantos cánceres, ¿no? Nosotros ante eso tenemos otras evidencias, pero ¿cuáles son nuestras evidencias, no? Eso es un tema fundamental. Bueno.